Nunca pensé que decir no una sola vez terminaría con un plato destrozado junto a mi cara y mi hija gritando que yo era una inútil. Acababa de secar una taza y la había puesto boca abajo en el escurridor cuando se me acercó. 5.000 euros, dijo mi nieta como si nada. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Por un bolso? Ni siquiera es tanto, abuela. Me reí. Pensé que era una broma. Tenía 17 años. Apenas aprobaba sus clases, siempre navegando por TikTok o publicando selfies con filtros que yo no entendía. Dije suavemente: no creo que eso sea algo en lo que pueda ayudar, cariño. Fue entonces cuando suspiró como si la hubiera decepcionado a un nivel espiritual profundo, como si la hubiera traicionado. Todas en la escuela tienen uno, murmuró. Dios, no importa. Eres una inútil. Antes de que pudiera procesar esa palabra, mi hija entró como una ola rompiendo a través de una puerta. Ni siquiera oí sus pasos. ¿Has dicho que no?, preguntó con la voz tensa. Asentí, todavía confundida. Solo por un bolso, dije. Yo... El plato golpeó la pared a mi derecha con fuerza. La cerámica explotó contra el salpicadero. Me encogí, pero no grité. Me zumbaban los oídos. Ella ya estaba gritando de nuevo. «Solo eres una inútil sin dinero», chilló. «¿Crees que te deben algo porque me criaste? Porque cuidaste de los niños un par de veces. ¡Fuera! No se te necesita aquí». Me quedé helada. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de los trozos de plato que caían al suelo y mi propia respiración contenida en mi pecho. Incluso mi nieta parecía sorprendida, pero no lo suficiente como para decir algo. Simplemente se quedó mirando su teléfono como si no le importara. Miré a mi alrededor. La cocina que ayudé a remodelar. La mesa que compré después de su divorcio. La nevera cubierta de fotos que yo tomé. Esto no era solo una cocina. Era mi segunda vida. Mi penitencia. Mi orgullo. Y ahora se había vuelto contra mí. No hablé. Simplemente retrocedí. Cogí mi bolso del mostrador. Mis manos todavía estaban húmedas. No las sequé. Mi hija se quedó allí, con los brazos cruzados, desafiándome a pelear, a gritar, a suplicar. No hice ninguna de esas cosas. Salí, sin portazos, sin últimas palabras. Solo el clic de mis tacones contra el suelo de madera y el eco enfermizo del silencio detrás de mí. Eran las 3:47 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré mi teléfono en la entrada. Llovía ligeramente. Mi suéter era fino. Todavía llevaba puesto el delantal. Ni siquiera me lo quité. Ni una sola persona me siguió. Ni mi hija. Ni mi nieta. Me senté en mi coche durante mucho tiempo. Lo suficiente como para que las ventanillas se empañaran y el frío se colara por las costuras de mi suéter. No lloré. No entonces. Simplemente me senté, preguntándome cómo habíamos llegado a esto, preguntándome si me había perdido las señales. Pero la verdad era que no me había perdido nada. Había visto las señales durante años. Conduje hasta el motel más cercano con el delantal todavía puesto. Y ese fue el momento en que todo cambió. Las paredes eran de color beige, del tipo de beige que se siente como rendirse. Había una luz zumbante sobre el lavabo que parpadeaba cada pocos segundos, como si estuviera pensando en morir. Me tumbé sobre la delgada manta del motel, completamente vestida, con el delantal todavía arrugado en mi cintura, mirando el techo como si contuviera respuestas. No las tenía. Nadie llamó. Ni mi hija, ni mi nieta, ni siquiera un vecino fingiendo preocuparse. Seguía mirando el teléfono como si tal vez estuviera roto, como si tal vez no sonara por un fallo técnico, y no porque las personas en las que había invertido toda mi vida simplemente hubieran decidido que ya no importaba. Es un tipo particular de dolor,
Ese silencio. Cuando no solo estás sola, te han dejado deliberadamente, estratégicamente. El ventilador del techo marcaba el ritmo, y todo lo que podía pensar era en la última vez que me sentí tan pequeña, cuando tenía 17 años y mi padre me cerró la puerta principal en la cara por volver a casa embarazada. El dolor en mi pecho ahora tenía la misma forma. Pero esta vez yo había criado a la persona que sostenía la puerta cerrada. Pensé en mi nieta, en cómo la había acunado para dormir en su primer año mientras su madre todavía perseguía turnos de noche y novios rotos. Estuve allí cuando tuvo su primera fiebre, cuando sacó su primer sobresaliente, cuando sollozó por un disfraz de recital de danza que pensó que la hacía parecer gorda. Le hice sopa. Le cosí el dobladillo. Grabé el vídeo. Siempre estuve allí. Y ahora me miraba como si fuera un inconveniente. Una tarjeta con un saldo decreciente. En algún lugar de la habitación, la mini nevera cobró vida con un gemido. Salté. Mis nervios estaban demasiado crispados para soportar siquiera eso. Me levanté lentamente, con los huesos pesados, y me serví un vaso de agua tibia del grifo. Miré las ondas en el vaso como si pudieran calmarme. No lo hicieron. Mi bolso estaba sobre la mesa, medio cerrado. Lo abrí, saqué el pequeño sobre de cuero donde guardaba mi dinero de emergencia. Todavía allí, 220 euros, cuidadosamente doblados. Eso era todo lo que tenía encima. Todo lo demás, mis medicinas, mis documentos, mis reliquias, seguía en esa casa. Mi casa. Así es como la seguía llamando en mi cabeza, aunque le había cedido la mitad a ella hace años, pensando que facilitaría las cosas. ¿Más fácil para quién? Parpadeé con fuerza, con la mandíbula apretada. ¿Qué más se habían llevado? Esa pregunta se deslizó por mi espina dorsal como agua fría. No se me había ocurrido revisar la aplicación del banco. No había revisado nada. Simplemente salí como un fantasma. Pero mis entrañas se retorcieron ahora, advirtiéndome. Saqué mi teléfono e intenté iniciar sesión en mi cuenta. Contraseña incorrecta. Lo intenté de nuevo. Aún incorrecta. Conocía esa contraseña. La había usado durante años. ¿La había cambiado ella? Revisé el correo electrónico vinculado a la cuenta. Bloqueado. El peso de aquello me aplastó tan rápido que tuve que sentarme. No solo habían terminado conmigo, me estaban eliminando. Financieramente, emocionalmente, legalmente, tal vez. No era solo una rabieta, era una estrategia. Fui una tonta. Me ardía la garganta, no por llorar. Aún no me había ganado las lágrimas. Era el ardor de la traición incendiándose en mi pecho. Mi hija no solo me había dicho que me fuera, se había asegurado de que no tuviera a dónde volver. Y mi nieta. Dios, la misma niña a la que solía cantar en el coche mientras se sacaba los mocos y me llamaba su mejor amiga. Ni siquiera parpadeó cuando salí. Me senté allí mirando a la nada durante lo que parecieron horas. Cuando el sol comenzó a salir por el hueco de las feas cortinas del motel, me di cuenta de lo que realmente estaba llorando. No era solo la pérdida del hogar. Mañana empezaría a acabar. Porque algo no se sentía bien. Y si ya me habían desechado como basura, entonces no tenía nada que perder. Y eso me hacía peligrosa. A la mañana siguiente caminé hasta el parque más cercano. Pensé en el día que firmé los papeles de la casa. Propiedad conjunta, lo llamaron. Lo hicieron sonar práctico. Planificación futura inteligente. Dijo que era por si acaso algo pasaba. Dijo que haría todo más fácil cuando seas mayor. Y yo estaba cansada, ¿sabes? Acababa de terminar la quimio en ese entonces, todavía débil de rodillas. Quería creer que estaba ayudando. Quería creer que era el tipo de hija que pensaba tan a futuro porque me amaba.
Pero ahora lo veía más claro. Había estado pensando a futuro. Sí, solo que no para mí. Saqué el pequeño bloc de notas que siempre guardaba en mi bolso. Solía escribir listas de la compra en él, pero esa mañana escribí un tipo diferente de lista. Revisar cuentas bancarias. Llamar al registro del condado sobre la escritura. Encontrar ayuda legal. Reunirme con Laura, y si su hijo, un abogado, puede ayudar. Subrayé esa última 2 veces. Porque no era estúpida. Puede que hubiera sido confiada, blanda, pero no estúpida. Algo en mis entrañas me decía que habían ido más lejos de lo que sabía. Y si me quedaba aunque fuera el más mínimo apoyo legal, lo encontraría, me apoyaría en él y nunca dejaría que me lo quitaran de nuevo. Miré hacia atrás, a la fuente seca en memoria de alegría. Sonreí amargamente. La alegría no estaba muerta. Simplemente había desaparecido. Pero iba a encontrarla de nuevo, aunque significara caminar sola. Y había dejado de entregar pedazos de mí misma a gente que nunca aprendió a decir gracias. Nunca más. Llevaba el mismo cardigan de la noche que me echó. Todavía olía débilmente a su perfume, del tipo que compra con mi tarjeta de crédito. La empleada detrás del mostrador parecía lo suficientemente joven como para ser mi nieta, mascando chicle como si la mantuviera viva. No levantó la vista cuando preguntó: ¿En qué puedo ayudarla hoy? Deslicé el formulario de solicitud sobre el cristal. Registros de propiedad, Avenida Minton 214. Mi nombre es Elena Torres. Ella tecleó, mascando todo el tiempo. ¿Es usted la propietaria o la copropietaria? Dudé. Eso es lo que estoy tratando de confirmar. Levantó las cejas, finalmente mirándome. Bueno, averigüémoslo. Unos clics más y pulsó imprimir. La máquina escupió 3 páginas. Me las deslizó como si no contuvieran el peso de toda mi vida. Escaneé el papel con manos que no dejaban de temblar. Ahí estaba. Propietaria principal, Elena Torres. Secundaria, Daniela Torres. Se me cortó la respiración como si hubiera pisado agua helada. Nunca terminó la transferencia. Pensó que lo había hecho. Se paseaba como si lo hubiera hecho. Hablaba como si esa casa fuera suya. Se jactaba de ello en la iglesia, a sus amigas, a mí cuando estaba de mal humor. Pero nunca presentó la escritura final. Nunca presentó el aviso legal. La casa, mi casa, seguía siendo mía. Cerré los ojos e intenté no sollozar en público. Todos esos años, actuó como si me estuviera haciendo un favor, dejándome quedarme en su casa. Los comentarios de reojo, los suspiros condescendientes, el «tienes suerte de que no te cobre alquiler». Y todo el tiempo estaba de ocupa bajo mi nombre. Nunca fue la dueña, no legalmente. Era una invitada presuntuosa e ingrata. Más tarde ese día, me reuní con mi amiga Laura. Se sentó frente a mí en esa pequeña cabina junto a la ventana, la misma en la que nos habíamos reunido desde que nuestros hijos usaban pañales. Sus rizos plateados rebotaban cada vez que negaba con la cabeza. Y esta vez negaba con fuerza. ¿Quieres decir que se ha estado pavoneando, actuando como si esa casa fuera suya y ni siquiera están a su nombre? Asentí. Nunca presentó los documentos finales. Laura soltó un silbido, bajo y lento. Bueno, cariño, el señor obra a través de documentos y plazos. Eso es lo que siempre digo. Logré una pequeña risa. La primera en días. Se sintió extraña en mi garganta. Bebí un sorbo de mi té. Manzanilla con un poco de miel. Lo único que no me revolvía el estómago últimamente. Se va a volver loca cuando se entere. Lo sé. No está acostumbrada a que la cuestionen. Que se vuelva loca, dijo Laura. Sus ojos estaban afilados ahora,
como siempre se ponían cuando olía una injusticia. Se ha acostumbrado demasiado a tratarte como un felpudo. Tal vez es hora de que recuerde quién compró la maldita puerta. Eso es lo bueno de Laura. No ofrece lástima, ofrece claridad. Y a veces eso es más útil. Me llamó sanguijuela. Susurré. No había dicho esa parte en voz alta a nadie todavía. Decirlo lo hacía sentir más pesado, como si tuviera peso en el aire entre nosotras. Laura no parpadeó. Simplemente extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. «Bueno, eso es curioso», dijo suavemente. «Porque la única sanguijuela que veo es la que te ha estado desangrando mientras se pintaba las uñas con tu fondo de jubilación». Miré su mano. Tenía manchas de la edad como las mías. Temblores leves cuando agarraba su taza, pero su agarre era firme ahora. Me anclaba. «No lo verá de esa manera», dije. «No», coincidió Laura. «Pero un juez podría». Eso me hizo hacer una pausa. Se reclinó. «Mi hijo. Recuerdas a Pablo, ¿verdad? Ahora tiene su propio bufete. Derecho de familia y protección de ancianos. Ayudó a la tía de su esposa cuando su hija intentó quitarle los cheques de la seguridad social. Silencioso, eficiente, y nadie acaba en la cárcel a menos que sigan presionando». La miré, sorprendida. «¿Crees que debería conseguir un abogado?» Se encogió de hombros. «Creo que deberías conocer tus derechos antes de que los pisotee de nuevo». Algo cambió en mí entonces. Una pequeña brasa de posibilidad. No lo había pensado como un caso. Lo había pensado como un desamor, una traición, un dolor que tendría que enterrar bajo la cortesía, como siempre hacía. Pero Laura no lo veía de esa manera. Lo veía como un robo, porque eso es lo que era. «Dame su número», dije en voz baja. Ella sonrió, triunfante. «Ahora, esa es la Elena que recuerdo». Nos sentamos allí otra hora. No hablamos de Daniela. Solo compartimos historias sobre nuestros nietos, sobre el desastre que la ciudad estaba haciendo con el tráfico, sobre cómo el pudding de pan solía ser mejor cuando Marcy todavía dirigía la cocina. Charla normal. Charla fácil. Del tipo de conversación que no había tenido en semanas. Y mientras caminaba de regreso a mi coche con el número de Pablo doblado en mi bolsillo, sentí algo nuevo floreciendo en mi pecho. No ira, no venganza, solo firmeza. No iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a planificar. La oficina era más fría de lo que esperaba. No antipática, solo estéril. Paredes neutras, alfombra neutra, una única planta en la esquina que parecía mejor cuidada de lo que yo había estado en años. Pablo parecía el tipo de hombre que no malgastaba palabras. No ofreció condolencias ni cumplidos. Solo asintió una vez cuando entré y dijo: «Hablemos de lo que es suyo». Le entregué primero los papeles de la oficina del condado. Leyó rápidamente. Las cejas apenas se movieron hasta la última página. Nunca presentó su parte. Dijo secamente: «Eso es suerte, o divino», ofrecí. Mi voz sonó demasiado baja en la habitación. «De cualquier manera, usted es la propietaria legal de la casa, y por lo que me ha dicho, ella no tiene un contrato de arrendamiento ni una reclamación. Usted la dejó vivir allí. No firmó nada que le diera derechos permanentes». Asentí lentamente. «¿Entonces, puedo pedirle que se vaya?» «Sí», dijo, pero no con ira, no por mensaje de texto o a gritos. Lo hace correctamente. Presenta un aviso formal de 30 días para desalojar. Lo envía certificado. Documenta todo. Ya no es solo la madre de alguien, es una propietaria reclamando su hogar. Esa palabra se me quedó grabada. Propietaria. Había sido todo lo demás. Niñera, sirvienta, enfermera, banco, pero nunca eso. Explicó los siguientes pasos mientras yo tomaba notas,
garabateando con mi letra temblorosa. Correo certificado. Aviso de 30 días. Guardar todos los registros. No se involucre emocionalmente. No se involucre emocionalmente. Repetí como una oración. Me miró entonces. Realmente me miró. No de la manera en que la gente a veces mira a las ancianas, como si fuéramos solo muebles con opiniones. Me miró como si todavía fuera una persona. Ella intentará retorcerlo, dijo. Lo presentará como abandono o confusión senil. Tal vez incluso afirme que está siendo manipulada. Ya lo hace, dije. Me llama sanguijuela. Le dice a la gente que estoy amargada. Dice que me lo dio todo. Él levantó una ceja. ¿Lo hizo? No respondí. No era necesario. Tocó el formulario de propiedad. Esta es su columna vertebral ahora. Esto y su documentación. Empiece a reunir cualquier cosa financiera. Extractos bancarios, acceso a cuentas, cualquier mensaje donde ella implique propiedad o haga amenazas. Asentí. Y tenga cuidado, añadió. Puede que no se vayan en silencio. Esa parte ya la sabía. Había vivido a través de su ruido, el derecho adquirido, los chantajes emocionales, el sutil gaslighting disfrazado de ayuda. No se lo diré todavía, dije. Quiero moverme de forma inteligente, en silencio. Pablo dio un pequeño y satisfecho asentimiento. Bien. La mayoría de la gente comete el error de anunciar su plan. Usted espera, se prepara y luego ataca. No con puños, con hechos. Hechos. Eso es lo que tenía ahora. Por primera vez en meses, quizás años, tenía algo que no esperaban. Ventaja. Salí de la oficina con una copia del formulario en mi bolso, una carpeta de recursos y una extraña calma en mi pecho. Sin rabia, sin desesperación, solo una tranquila resolución. A la mañana siguiente, fui a la casa a recoger mis cosas. La casa se sentía diferente sin ellos. Más silenciosa, sí, pero no pacífica. Fría. Como si incluso las paredes fingieran no reconocerme más. Todavía tenía una llave. No se le había ocurrido cambiar las cerraduras. Probablemente asumió que estaba demasiado rota para volver, demasiado humillada para cruzar el umbral. Pero lo hice. A media tarde. Su coche no estaba. La nieta en la escuela. La entrada estaba despejada. Así que aparqué al final de la calle y caminé como si perteneciera allí. Como si no estuviera colándome en una vida que pagué. Dentro, parecía casi igual. Mi tetera había desaparecido de la estufa, reemplazada por una de esas feas teteras de cristal que ella siempre decía que hacían mejor café. La foto mía y de mi nieta en su 5º cumpleaños, reemplazada por un selfie enmarcado en oro de ellas en la playa. Mis libros estaban en cajas, etiquetados como trastos de mamá. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo, mirando la pila. Una de las cajas estaba medio abierta. Dentro, mi certificado de nacimiento, mi foto de boda, un fajo de documentos fiscales amarillentos atados con una goma elástica. No los había tirado. Los guardaba, como si quizás muriera pronto y los necesitara. Fui a la habitación donde solía dormir. Cuarto de invitados, lo llamaba ella. Yo lo llamaba mi habitación. Todavía tenía mi colcha en la cama. Todavía olía los saquitos de lavanda que metía en cada cajón. Pero ya no se sentía mío. Me moví rápidamente, cogí lo que importaba. Mis papeles de la pensión, mis viejos talonarios de cheques, los álbumes de fotos con la letra de mi esposo en los márgenes, el joyero con la esquina desconchada que solía llamar vintage cuando se jactaba de mí ante sus amigas. No toqué sus cosas. No curioseé. No cogí lo que no era mío, porque esa era la diferencia entre nosotras. Ella robaba, yo reclamaba. Antes de irme abrí el armario del pasillo y busqué detrás de las cajas de zapatos. El rosario de mi abuela, todavía allí,
metido en un sobre que etiqueté «no tocar». No lo había hecho. Eso me sorprendió. Quizás no sabía su valor. O quizás simplemente no quería lo que no podía convertir en efectivo. Me lo metí en el bolsillo del abrigo y me paré en la puerta por un momento, con una mano apoyada en el pomo. Quería cerrarla de golpe. Quería hacer ruido, del tipo que dice, «Ya no te tengo miedo». Pero no lo hice. La cerré suavemente. Afuera, llamé al cerrajero desde la acera. Fijamos la cita para la próxima semana. ¿Quiere cambiar todas las cerraduras? Drenia, preguntó el hombre. Sí, dije, clara y firme. Todas. Volví al motel con mi bolso pesado y mi pecho extrañamente ligero. No porque hubiera recuperado todo, sino porque no había dejado nada atrás que todavía pudiera usar en mi contra. Más tarde esa noche, extendí los álbumes de fotos sobre la cama del motel. Las fotos de cuando era pequeña, sin dientes, con coletas. Los dedos pegajosos de glaseado parecían de la hija de otra persona ahora. Alguien por quien habría muerto. Alguien por quien morí un poco cada día, hasta ahora. Volví a meter los álbumes en la bolsa y la cerré. Porque ya no estaba aquí para llorarla a ella. Estaba aquí para desalojarla, no solo de mi casa, de mi corazón. La habitación del motel olía a detergente rancio y café quemado, pero estuvo en silencio por un tiempo. Luego mi teléfono se iluminó. Primero, fue un mensaje de texto de un número desconocido. «Eres tan egoísta. Espero que el dinero te mantenga caliente cuando estés sola en una residencia de ancianos». Lo miré durante mucho tiempo. No respondí. Luego otro. «Traicionaste a tu propia sangre. ¿Qué clase de abuela trata a su familia como a extraños?» Aún así, no dije nada. Luego vino la publicación. Mi nieta, la que cambié de pañales, la que le enseñé a atarse los zapatos, la que solía llamarme su persona favorita en el mundo, había publicado una foto en Instagram. Era una foto en blanco y negro de ella en la mesa de la cocina, con lágrimas falsas en las mejillas, con el pie de foto. Cuando le das toda tu vida a una abuela codiciosa que solo se preocupa por el dinero. Cortando toxicidad, la familia es lo primero. Docenas de comentarios, sus amigos, extraños, adolescentes con nombres de usuario como Suso Baby UQRL y Sad Girl Chronicles, animándola. Siento esto tanto. Algunas personas no merecen tu amabilidad. Estás mejor sin ella. Suena como una narcisista. Sentí que me ahogaba. Me estaba pintando como una villana. Una villana. Después de todo, después de cada práctica de ballet, cada cita con el médico, cada noche que me quedé frotándole la espalda cuando tenía demasiado miedo para dormir. No conocían a la mujer que se saltaba comidas para cubrir las facturas de la matrícula. No conocían a la abuela que empeñó su anillo de bodas para arreglar el maldito tejado para que el agua no les goteara en la cabeza. Todo lo que vieron fue la historia que ella les entregó. Un cuento unilateral de una anciana amargada que se negó a compartir. Y mi hija, Dios me ayude, se unió. Una publicación propia. Una foto de copas de vino chocando. Una chimenea de fondo. Brindis por los nuevos comienzos. Algunos puentes están destinados a quemarse. ¿Quemar? Quería que el mundo supiera que me había abrasado. Mis manos temblaron mientras me sentaba en la cama del motel, el teléfono brillando en la oscuridad. Mis oídos zumbaban con silencio. Ese horrible silencio asfixiante que llega cuando te das cuenta de que las personas que más amabas han ensayado tu funeral a tus espaldas. Llegaron más mensajes de su novio, de sus amigos, incluso uno de un primo viejo que no me había hablado desde 1998. Todos preguntando qué había hecho para merecer esto. No respondí a ninguno de ellos. No iba a pelear con fantasmas. Pero guardé todo.
Hice capturas de pantalla de cada publicación. Descargué los comentarios. Imprimí las fotos a la mañana siguiente en el ordenador del vestíbulo del motel. Porque había aprendido algo en los últimos días. Cuando la gente miente lo suficientemente alto, no igualas su volumen. Los igualas con pruebas. Mis pruebas no necesitaban hashtags ni seguidores. Tenían sellos, firmas, capturas de pantalla y una escritura notariada. Podían avergonzarme en Internet todo lo que quisieran. Pero yo estaría esperando en el juzgado. Y cuando llegara el momento, cuando la puerta se cerrara detrás de ellos y miraran a su alrededor sin tener a dónde ir, no diría una palabra. Dejaría que el papeleo hablara. Era martes de bingo en el centro comunitario de mayores, y fui porque necesitaba sentarme en una habitación donde nadie esperaba que justificara mi existencia. No me arreglé. Solo me puse mi cardigan, me peiné el pelo y traje el sobre con mis documentos. No porque los necesitara, sino porque ahora se sentían como una armadura. En la recepción me llamaron «Señora Elena». La voluntaria me entregó un cartón de bingo y sonrió como si lo sintiera, como si yo fuera alguien, no algo. Me senté junto a una mujer con gafas rojas brillantes y un bastón que brillaba con pedrería. Se llamaba Dolores. Olía a lila y a resiliencia. «¿Eres nueva?», preguntó con ojos agudos a pesar del rímel corrido. «¿Solo de visita?». Dreniaela sonrió. «¿No lo somos todos? No hablamos de la familia al principio. Solo de bingo, del tiempo, de las galletas que sabían a cartón pero se sentían como en casa. Pero a mitad de la tercera ronda, algo en mí se abrió. Mi nieta me llamó sanguijuela en Internet», dije, apenas por encima de un susurro. Dolores no se inmutó. Simplemente asintió. Mi nieto robó mi número de la Seguridad Social y lo usó para alquilar un Tesla. Otra mujer en la mesa de al lado se inclinó. Mi hijo intentó vender mi casa mientras estaba en el hospital. Le dijo a la enfermera que tenía demencia. Miré a mi alrededor. Una por una, las cabezas asintieron. Algunos ojos se llenaron de lágrimas. Otros simplemente parecían cansados, como si hubieran estado guardando historias durante demasiado tiempo. «No estás sola», dijo Dolores, dejando su marcador. «Simplemente estás viendo la verdad por fin». No lloré, pero exhalé, y se sintió como la primera respiración real que había tomado en semanas. No me compadecieron, me reconocieron, y algo en eso me hizo sentir más alta. 7 días después, finalmente lo hice. Me paré en la entrada, con el sobre en la mano, la furgoneta del cerrajero aparcada detrás de mí. El oficial se apoyó en su patrulla al otro lado de la calle, con los brazos cruzados, gafas de sol puestas, solo para asegurarse de que todo se mantuviera legal. Porque era legal. Yo era la dueña. El documento lo decía. La notificación había sido entregada. El período de gracia había pasado. Ahora era el momento de la acción. Eché un último vistazo a la casa. El porche desconchado que pinté hace 3 veranos. La jardinera donde solía plantar petunias con mi nieta. La bolladura en el revestimiento de donde mi hija arrojó una botella de vino durante una de sus rabietas. Era mi casa. Siempre lo había sido. Pero hoy estaba reclamando más que una propiedad. Estaba reclamando mi lugar. El cerrajero, un hombre alto de manos callosas y ojos amables, me dio un pequeño asentimiento. «¿Lista?». Asentí de vuelta. «Cámbialas todas». Se puso a trabajar sin decir una palabra. El primer giro del destornillador en la cerradura delantera sonó más fuerte que un trueno. Pegué la notificación formal en la puerta a la vista de todos, laminada, sellada, firmada, del tipo de cosa que no se podía negar con lágrimas de cocodrilo o gritos. Los oí antes de verlos.
El coche se detuvo rápido. El todoterreno plateado de mi hija chirriando en la acera, como si todavía fuera su entrada. Mi nieta en el asiento del pasajero, teléfono en mano, los labios ya curvados. ¿Qué demonios estás haciendo? Component placement, ladró mi hija, saliendo. El oficial se enderezó. No habló, solo me miró. Esta es mi casa, dije, calmada, ecuánime, practicada. No puedes hacer esto. Drenia, vivimos aquí. Mis cosas están ahí dentro. Me volví hacia el oficial. Los documentos legales fueron enviados. La notificación fue entregada. El periodo de gracia pasó. Él asintió una vez. Está dentro de sus derechos. Mi hija lo miró fijamente como si la hubiera traicionado personalmente. Luego se volvió hacia mí. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Hablas en serio ahora mismo? Ese fue el momento en que casi me rió. ¿Hecho por mí? Swin, pregunté, dando un paso adelante. ¿Te refieres a los años que pagué tu alquiler? ¿Crié a tu hija mientras salías de fiesta? ¿O quizás la vez que usaste mis ahorros para comprar un sofá y dijiste que estaba invirtiendo en nuestro hogar? Su rostro se retorció, pero no tenía palabras. Y mi nieta, la misma que me llamó sanguijuela en internet, finalmente habló. Esto es abuso de mayores. Sonreí. No una sonrisa cruel, una cansada. No, cariño. Lo que me habéis estado haciendo durante años, eso es abuso de mayores. Esto es solo un cambio de cerradura. El cerrajero terminó la puerta principal, pasó a la trasera. Mi hija ahora caminaba de un lado a otro, sacando su teléfono, amenazando con llamar a un abogado, a la policía, a su novio, como si alguno de ellos pudiera revertir una escritura legalmente vinculante y 30 días de silencio. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Drenia. Me encogí de hombros. Al mismo lugar donde esperabas que yo fuera cuando me gritaste que me fuera. Abrió la boca, pero no salió nada. No esta vez. Sin manipulaciones, sin dulces disculpas seguidas de un pero. Solo silencio. Caminé junto a ella, lenta y firme, con las llaves en la mano. No me apresuré, no me inmuté. El cerrajero me entregó la nueva llave con un silencioso «está hecho». Y lo estaba. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en semanas, estaba en casa. No en un motel, no en recuerdos, sino en mi hogar. Sola, sí, pero no impotente. Y desde adentro ya no podía oír sus gritos. Todo lo que oí fue el sonido de una cerradura haciendo clic. El silencio era casi demasiado fuerte. No el tipo de silencio que sigue a un desamor. Ya había vivido eso. Esto era algo diferente. Este era el tipo de silencio que contiene la respiración, esperando a ver qué harás a continuación. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el que tiene el parche en el reposabrazos de años de derrames de té y codos de nietos. Mi colcha todavía estaba echada sobre el respaldo. La casa se sentía extraña en su quietud. Sin pisotones arriba, sin portazos de armarios, sin reality shows resonando desde el salón, mientras mi hija se despejaba la cabeza. Solo polvo en un rayo de sol y el crujido de una casa que se asienta. Pero paz. La paz no significa seguridad. No siempre. Porque todavía estaban aquí. Podía oírlos. No a la vista. No irrumpiendo por las habitaciones como solían hacer, sino detrás de las puertas, susurrando. No se habían ido. Mi hija afirmó que necesitaban tiempo para recoger sus cosas. Legalmente, no podía obligarlos a salir con las cerraduras cambiadas. No todavía. El reloj del desalojo estaba corriendo, pero se aferraban a cada minuto, como percebes en un barco que nunca construyeron. Mantuve mi puerta cerrada. Se quedaron en los dormitorios traseros, deslizándose por el pasillo cuando no miraba. Pero oí la impresora por la noche, las llamadas telefónicas en voz baja, la puerta del baño cerrándose con llave durante 1 hora. Conocía ese tono.
Conocía el ritmo de la planificación. No estaban aceptando nada. Estaban elaborando una estrategia. Encontré uno de mis extractos bancarios en el cubo de la basura de afuera, roto por la mitad. Nunca tiré eso. Revisé mi bolso. Todo seguía allí. Pero conocía esa mirada en sus ojos, la que se daba a sí misma en el espejo antes de mentir a su jefe o falsificar una nota del médico. Estaba preparando algo, una historia, un caso, un último acto de desesperación. Ya no era solo una madre que decía, no, era un obstáculo. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente no llamé a sus puertas. No pregunté qué tramaban. No anduve de puntillas. No intenté mediar en otra falsa tregua. Preparé mi té en silencio y salí de casa sin decir una palabra. Porque ya no iba a jugar a la defensiva. Iba a terminar esto. Pablo me recibió en su oficina, con la carpeta ya esperando en la mesa, el bolígrafo destapado a su lado. Me estaba esperando. «Quiero cambiarlo todo», dije. «Testamento, cuentas, reenvío de correo, todo a lo que tenían acceso. Córtalo». Él asintió. «Empezaremos con el testamento». No dudé. Línea por línea, eliminamos el nombre de mi hija. Luego el de mi nieta. Luego reformulamos las cláusulas para proteger lo poco que me quedaba de ser saqueado después de que me fuera. No solo los estaba desheredando, estaba rompiendo el ciclo. Esto se detendría conmigo. Pablo me entregó una nueva copia del documento del fideicomiso, también. El que protegía la casa. Añadimos una cláusula. Ninguna transferencia futura sin revisión legal independiente, sin cambios de última hora, sin firmas en la cama del hospital disfrazadas de ayuda. Luego, el banco. Cerré la cuenta conjunta que usaban para ayudar a pagar las facturas, que por supuesto, yo había financiado por completo. Abrimos una nueva, privada, segura, vinculada a mi fideicomiso legal. Actualicé mi dirección postal. Desvié cada factura, cada cheque de pensión, cada correspondencia a mi apartado de correos y a la oficina de mi abogado. Ni siquiera el correo basura volvería a tocar esa casa. Al final de la cita, toda mi vida, financiera, legal, logística, había sido reescrita. Reescrita por mí. Pablo levantó la vista de la pila de formularios. «Está callada», dijo. Asentí. No es tristeza, es alivio. Porque me di cuenta de algo mientras firmaba esa última página. Ya no podían tocarme. Realmente no. 2 semanas después, me encontré con alguien que no esperaba. Ni siquiera se suponía que estuviera en ese supermercado. Mi lugar habitual estaba cerrado por fumigación y no quería esperar otro día para comprar tomates. Se suponía que sería un viaje simple, entrar y salir, en silencio. Pero nada en mi vida seguía siendo simple. Estaba alcanzando una lata de frijoles cuando oí a alguien decir mi nombre, a la antigua. Suave, sorprendido. Elena. Me di la vuelta y allí estaba. Raúl, el exmarido de mi hija. El hombre con el que se divorció después de 5 años y 4 órdenes de alejamiento. El hombre que no había visto desde que mi nieta estaba en el jardín de infancia. Parecía mayor, más delgado, pero no desgastado como yo. Solo cansado. Nos miramos por un momento. «No sabía que seguías en la ciudad», dijo. «No sabía que seguías respirando», respondí antes de poder contenerme. Él se rió. Fue genuino. Justo. Nos quedamos en ese pasillo por un minuto. Luego me miró, entrecerrando los ojos. Me enteré de lo que pasó. «Daniela, ¿te ha estado hablando?» «Por supuesto que sí. Le dijo a la gente que eres senil», dijo. «Dice que no estás bien, que estás confundida, quizás insegura». Me quedé helada. Mi estómago se desplomó como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mí. «¿Dijo qué?».
Le está diciendo a la gente que olvidas cosas, que dejaste la estufa encendida, que deambulaste afuera en camisón. Que la amenazaste, que gritaste de la nada. Eso nunca pasó, susurré. Lo sé, dijo. Le dije que parara. Dije que estaba jugando con fuego. Me apoyé en el carro. Esto no era solo intriga. Estaba construyendo un caso, preparándose para ir a los tribunales para intentar que me declararan incapacitada. Mentalmente comprometida, legalmente incompetente. Así es como recuperaría la casa. No con una firma, con un diagnóstico. Sacudí la cabeza lentamente, más atónita que enfadada. No solo era ingrata, era peligrosa. Raúl suspiró. Siempre ha sido así, por eso la dejé. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Crees que conoces a alguien cuando lo crías? ¿Crees que la sangre significa lealtad? Que si los amas lo suficiente, los alimentas lo suficiente, lloras por ellos lo suficiente, nunca se volverán contra ti. Pero el amor no impide que un cuchillo se hunda. Él me miró de nuevo, más suavemente esta vez. ¿Tienes un abogado? Lo tengo, dije. Bien. Mantén todo documentado. Está tratando de hacer que parezca que lo has perdido. No la dejes. Asentí. No lo haré. Y lo decía en serio, porque esto ya no era solo una traición. Era una guerra. Pero yo ya no era una mujer frágil. Le pedí su dirección y fui directamente a verla. No quería otra pelea a gritos. No quería sus lágrimas de cocodrilo, ni esa sonrisita que ponía cuando pensaba que había ganado. Pero después de lo que me dijo Raúl, no pude dormir. No pude comer. Apenas podía quedarme quieta sin oír el eco de su voz, diciéndole a alguien que estaba perdiendo la cabeza. Quería tacharme de inestable. Así que me presenté más firme que nunca. Se había mudado a un nuevo apartamento 2 días después de que cambiaran las cerraduras. Un complejo barato junto a la autopista. Las cortinas todavía sujetas con chinchetas. Los cubos de basura desbordándose en el pasillo. Me paré en su puerta con el sol quemándome los hombros y los dedos apretados alrededor de una carpeta. Abrió la puerta como si esperara una pizza. Esa pequeña sonrisa falsa murió en el segundo en que me vio. «Oh», dijo secamente. «¿Tienes un minuto?» Drenia pregunté. Dudó, probablemente calculando. Probablemente preguntándose si había traído un testigo, una amenaza, un arma. No traje nada de eso, solo la verdad. Me dejó entrar. El lugar apestaba a velas baratas y comida frita. Mi nieta estaba tirada en el sofá, con el teléfono en la mano, los auriculares puestos. Ni siquiera me miró. Bien. Me senté a la mesa del comedor. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, a la defensiva ya. Raúl me dijo lo que estás haciendo. Dije. Ninguna reacción, solo un pequeño tic en su mandíbula. Diciendo que soy senil, diciéndole a la gente que estoy confundida, inestable, alineando tu historia antes de llevarme a los tribunales. Ella se burló. Eso no es lo que... No, dije en voz baja. No tienes derecho a mentirme. Ya no. Su boca se abrió, pero la interrumpí, metiendo la mano en mi carpeta y dejando los papeles sobre la mesa, uno por uno. Esta es la escritura. Todavía está mi nombre. Este es el testamento. No estás en él. Este es el fideicomiso. No puedes tocarlo. Esto, dije tocando el último documento, es un registro notariado de todo lo que has dicho, publicado y amenazado, con fechas, capturas de pantalla, testigos. Su rostro palideció. ¿Quieres llevarme a los tribunales? Drenia. Inténtalo. Perderás. Solo estás haciendo esto porque pedí ayuda. Escupió. Gritaste en mi cara. Rompiste un plato. Me llamaste inútil. Fue una pelea. Number fue la última. Hay una diferencia. Empezó a pasearse ahora, con las manos temblando. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije, pero estoy mejor sin ti. Eso dolió.
Dolió mucho. Me levanté, lenta y firme. «Vine aquí para decirte una cosa», dije. «Si intentas venir a por mí de nuevo con falsas acusaciones, con chismes, con demandas, traeré cada registro, cada mensaje, cada euro gastado, cada maldito moratón que dejaste en la paz de esta familia, y lo pondré frente a un juez». Sus ojos se llenaron entonces. ¿Lágrimas? Tal vez. ¿Rabia? Definitivamente. «Eres mi madre». Lo era. Ahora soy mi propia dueña. Me di la vuelta hacia la puerta. Después de eso, mi nieta no ha vuelto a enviar mensajes. Tampoco Daniela. No espero que lo hagan. Y por primera vez, no necesito que lo hagan. Están esperando a que me rinda. Probablemente esperando a que el tiempo me ablande. A que la memoria borre la traición. Pero el tiempo no me ha hecho olvidar. Me ha hecho más aguda. Porque una vez que te ha echado alguien por quien construiste tu vida, el shock quema cada ilusión. Y todo lo que queda es la verdad. Amaban la versión de mí que pagaba. La versión que se disculpaba primero, incluso cuando era yo la que sangraba. La versión que confundía el silencio con la supervivencia. Pero esa versión está enterrada, justo al lado de cada recibo, cada regalo de cumpleaños dado por obligación, cada insulto que tragué solo para mantener la paz. Ahora planto. Me levanto temprano, preparo mi café, arranco las malas hierbas. Escribo cartas, de las de verdad con sellos, a amigos de los que casi había perdido la pista. Me siento bajo la luz del porche cuando hace demasiado calor para dormir y escucho a las cigarras hablar de nada. Y en esos pequeños momentos sin incidentes, siento algo que no había sentido en décadas. Libre. No porque gané, no porque les devolví el daño, sino porque finalmente elegí.